Buenas tardes, nosotros somos el grupo conformado por Diego Azurdia y Ever Guerra. Vamos a presentarles nuestro proyecto de lenguajes formales y autómatas, el cual consistió en realizar un generador de escáner. En este caso, nuestro programa pide una ruta de acceso hacia el archivo que nosotros deseamos analizar. En este caso, nosotros tenemos precargado un archivo con el nombre A para poder analizarlo. En este caso, la gramática es analizada y nos dice si es correcta o no. Este archivo es correcto. Luego se crea el archivo de Java respectivo a esta gramática y nos dice en qué ruta lo guardó para poder posteriormente analizarlo. En este caso también nos da las opciones para poder ver la información que se recopiló de esta gramática. En primera instancia podemos ver los nodos del árbol, podemos ver la información que hay dentro del nodo, el valor que contiene, su nulabilidad, el first y el last. Luego también podemos ver el árbol en otro formato, aquí lo vimos en formato de tabla con cada símbolo. Aquí también lo podemos ver como en un formato de línea, como una expresión regular. O aquí como los nodos del árbol, este sería un nodo, este sería su hijo derecho y este es su hijo izquierdo. También podemos ver la tabla de follow, que pues nos indica los símbolos terminales de nuestra gramática, ¿verdad? Y aquí al final podemos visualizar la tabla de transiciones, que no es nada más que nuestro autómata. Podemos ver cada estado, si es de aceptación o no para finalizar, y con qué símbolo, en este caso 2 puntos, a qué otro estado transiciona, en este caso al estado con el nombre 2, o con el símbolo igual al estado con nombre 9, o al estado o con el símbolo letra al estado 5, 6, 9. Aquí podemos ver el resto de estados, que solo son 5 para esta gramática. Y pues también podemos regresar para analizar otra gramática ingresando el número 0. Aquí regresamos y, por ejemplo, podemos ingresar el nombre de una gramática que no exista y pues nos dice que no existe y nos podemos seguir ingresando otros archivos. En este caso podemos ingresar uno de los archivos de prueba que utilizamos en la fase 1 para verificar que efectivamente nos reconoce el error, en dónde se encuentra, en qué sección se encuentra y pues cuál es el elemento que lo está causando. Y nos dice que efectivamente nuestra gramática es incorrecta y podríamos analizar otro archivo. Sin embargo, vamos a pasar a... La última fase de nuestro proyecto consistía en generar un archivo .java. Este archivo .java tenía como fin identificar una cadena que es ingresada por el usuario y verificar si esta cadena es válida o no. Esto en base a la gramática que se nos brindó, ¿verdad? Entonces vamos a revisar un poco este código. En el primer apartado tenemos nosotros para un apartado donde se pide al usuario que ingrese un código. Se identifican unas variables que son importantes. Después nosotros seguimos con la parte importante del programa, que es un while, que es donde se va a leer toda la cadena o sí, toda la cadena que ingresó el usuario y verificar si en algún momento ocurrió un error, pues nos saca de este ciclo y más adelante les mostraré para qué. Entonces, en cada una de estas partes se va leyendo carácter por carácter para identificar si de nuestra gramática es una letra, es un dígito o si es un terminal, ¿verdad? Entonces, de lo contrario nos va a mostrar un mensaje de error que diga que este símbolo no es reconocido o no se identificó en la gramática. Del lado izquierdo nosotros podemos ver nuestra gramática. Entonces, de esta parte importante está nuestro switch. En este switch lo que hacemos es cambiar de estados, ¿verdad? Y con el fin de que este autómata vaya a un estado A o un estado B, transicionando con una cadena, ¿verdad? En este caso nos dice que nuestro estado 0 transiciona con el símbolo 2 puntos, el igual, letra, dígito, y cuáles son a los diferentes estados de este switch que puede ir. Y este con el fin de ir validando si en el movimiento nos quedamos en un estado de aceptación o nos quedamos en un estado que no es válido, ¿verdad? Entonces nos vamos hasta el final, y aquí les indica, ¿verdad? Si ocurrió un error, ¿verdad? Este se va a mostrar acá, que falló en el programa, y de lo contrario nos va a indicar que el programa es correcto, ¿verdad?
De esta parte también tenemos la identificación si es un terminal de tipo carácter, si es un set, ¿verdad? Que nos devuelva un set que nos va a servir para nuestro switch case. También tenemos identificar cuáles son nuestras palabras reservadas para identificar a qué token pertenece. Y por último, en esta otra parte, nosotros, dependiendo de la cadena que es ingresada, también se ha identificado que cada símbolo a qué token pertenece. Y por último, la última validación que nos dice que si el estado final en el que se quedó es válido, pues este programa es correcto. Y si de lo contrario es un programa que no es correcto. Entonces vamos a hacer ahorita unas pruebas. Para eso ingresamos este comando y nos pide que ingrese un código. Entonces en nuestro proyecto nos indicaron que querían evaluar esta cadena para ver si es correcto o no. De este lado identificó cada token separándolo por un, estado, por un espacio. Por ejemplo, program es el token 5 y si nos podemos venir a nuestra gramática, acá lo tenemos identificado. Y así nos podemos ir con cada uno de los símbolos que ingresó el usuario. Y vamos a hacer una prueba donde falle, donde este símbolo no existe, ¿verdad? En nuestra gramática. Y aquí podemos ver que nos dice, empieza a reconocer cada uno de los tokens y hubo un error, ¿verdad? Este símbolo no es reconocido, entonces nos dice que falla el programa, ¿verdad? Entonces, esto es todo. Agradezco por su atención y gracias por todo.